es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Gloria a Dios. Bueno, sin más preámbulo, empezamos la segunda parte de Rompiendo Maldiciones. Recuerden que las maldiciones vienen como producto del pecado, ¿verdad? Diga, una maldición viene como respuesta a nuestros pecados. Es decir, de manera que cuando yo me hago conciencia de nuestros propios pecados, los que están pecados ocultos, ¿verdad? Que no quiero reconocer, muchas veces qué pereza reconocer el pecado, ¿verdad? Porque generalmente pues el pecado es engorroso, porque lo hemos tenido con nosotros por muchos años, por mucho tiempo, por largo tiempo, y pues romper el pecado no es fácil, porque es como una costumbre, ¿verdad? Es decir, ¿conoce usted las personas que son mentirosas compulsivas? Bueno, los que tienen problemas de adicciones, los que tienen problemas de pecados. Hay pecados de iniquidad que no son pecados que salen, son pecados que entran y están dentro. Entonces el pecado de la iniquidad no es un pecado que usted le puede decir, bueno, lo corto porque me lo están viendo. Uno generalmente se enfrenta a pecados que los ven, como la prostitución, como el alcoholismo, como la drogadicción, porque se nota, ¿verdad? Uno dice, él es borracho, es un borracho, parrandero y jugador. ¿Por qué? Porque juega, porque se emborracha y porque es parrandero. Anda con mujer en mujer y hombre en hombre, picando flor de aquí, florcitas de allá. Y son pecados muy notorios, ¿verdad? Pero hay otros pecados que se llevan por dentro que son muy discretos, que solo usted lo sabe y nadie más lo sabe, los que están en lo oculto. Y bueno, yo quiero decirles en esta noche que tanto los pecados que se exponen y que son públicos como los pecados internos son maldiciones. Así es que hay tres poderes, si ustedes quieren van apuntando. Hay el poder terrenal, que son las maldiciones de los que uno puede tener como poder, poder de mi propio carácter, de mi propia conducta, de mi propia familia, de mi propio, de las maldiciones familiares que yo he practicado. Hay otro poder que es el pecado infernal. Es uno de los temas que vamos a traer, que es un pecado infernal. El pecado, cuando yo permito que ese pecado oculto o no oculto se manifieste, entonces invito a la brujería, a la hechicería, a la adivinación. Son personas que se leen la mano, que juegan el horóscopo, que coquetean con el diablo personalmente, ¿verdad? Es un pecado infernal. Ya no es solamente el pecado diario que nosotros cometemos, sino un pecado donde yo estoy participando al mismo Satanás a que sea mi compañero de batalla. Y esos pecados, pues nosotros tenemos que reconocerlos y eliminarlos. Pero hay otro poder que es el poder celestial, que es el poder que viene de Dios, de lo alto. Entonces nosotros tenemos que saber que el pecado que yo cargo, las maldiciones o las cadenas que yo arrastro, porque hay cadenas que son como las cadenas del ¿qué? Del cadejo, ¿verdad? Que se arrastran y son fuertes. La otra vez hicimos una ilustración de las cadenas, de las maldiciones, y uno dice, Dios mío, pero ¿cuán larga puede ser una maldición? La Biblia habla de maldiciones primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. No es fácil romper una cadena. Las cadenas son difíciles. Quiero decirle una cosa y no se vaya a sentir desilusionado o desilusionada. Usted con venir a la iglesia no puede romper las cadenas.
Usted con aceptar a Cristo como su Señor y Salvador no rompe cadenas. ¿Estamos? Usted tiene que romper la cadena cuando usted reconoce su pecado delante de Dios y se arrepiente de la práctica. Entonces, cuando yo hago eso, hermanos, yo me estoy comprometiendo y responsabilizándose de lo que hay en mí y de lo que viene para mi familia. Porque muchas veces, porque yo no confieso mi pecado, porque yo no soy de esa religión. ¿Y quién le está diciendo a usted que tiene que ser de una religión? La religión no salva. El que salva es Cristo. Las cadenas solamente se rompen cuando yo de mi interior y de mi relación personal, yo decido romper con este pecado. Entonces, ¿qué hace la cadena? La cadena de maldiciones pierde poder, pierde fuerza y comienza la cadena a debilitarse. Si yo la superviso todos los días, yo no puedo coquetear con el pecado, reconociendo que Jesucristo es mi Salvador y que Él me liberó de las cadenas. Dice la palabra de Dios: al que el Hijo del Hombre, si el Hijo del Hombre le libertare, serás verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Cuando yo conozco ese principio de que yo tengo a Cristo en mi corazón, que he renunciado a las tinieblas, me está soplando aquí el Espíritu Santo y me está hablando de aquel texto que dice que el Señor, hablando en una parábola, que el Señor vio a un hombre que estaba lleno de demonios, y los demonios, cuando salieron del hombre, se fueron a los lugares secos y desiertos, porque ahí se van los demonios, siempre al oscuro, para estar viendo de lejos cómo conquista el corazón de la familia. Y dice que los demonios que salieron de él, cuando volvieron a la persona y las ve, dice que ellas habían hecho esto: estaba la casa barrida y ordenada. Pero viera qué interesante, que no es que usted o la persona barrió y ordenó la casa. Ese es el principio de los demonios. Encuentran la casa para ellos, no usted. La casa, cuando Satanás la encuentra barrida y adornada, no es su templo. Porque nosotros tenemos que estar no solamente barridos y ordenados, tenemos que estar purificados y limpios. Pero dice que cuando él encuentra comodidad y estabilidad en un cuerpo, en un hombre, en una mamá, en un papá, en un matrimonio, dice que él entra, dice: volveré a mi casa de donde salí. Está hablando de su casa. La casa donde lo habían dejado vivir. Y esa casa no se cortó con la maldición. Se quiso y se intentó, pero se volvió a coquetear con el pecado y la persona volvió a recoger la cadena que había roto y se la volvió a enrollar. Y ella anda como el cadejos, ¿verdad? No es una cadena de lujo para la mujer, es una maldición. Dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Y volveré con qué? Con 7 espíritus peores que los que estaban antes. De manera que cuando nosotros rompemos con una maldición, por favor oiga esto, hermanos, porque a mí me da lástima. ¿Cómo un hombre, siendo libre en Cristo Jesús, vuelve al pecado? Se mete con la mujer que no debe. Está en una relación y no tiene matrimonio. Vuelve a una fiesta y coquetea con el licor, con la marihuana, con la pornografía. Son cadenas que le volvimos a abrir la puerta al enemigo. Y nosotros conscientemente estamos permitiendo que esta casa no sea templo del Espíritu Santo, sino que sea templo de Satanás.
Entonces, como consecuencia vienen las maldiciones. ¿Por qué? Porque le damos un documento que dice, está legalmente escrito, que es de parte mía, que yo le doy un documento escrito y legal a Satanás para que haga entonces de mi vida lo que quiere. Vienen las enfermedades, se activa el cáncer, se activa la drogadicción, se activa el pecado, se activa la mentira, se activa el pleito. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que tengo que tener carácter para poder mantenerme limpia. Cuando en las fábricas, en las empresas, en los lugares le hacen el doping a una persona, es porque ha salido de las drogas. Entonces le dice, bueno, usted siempre y cuando esté aquí, se tiene que regularmente, eso lo hacen mucho en el deporte. En el deporte a los chicos y a las mujeres le hacen el doping para ver si de ahí esa energía que tienen, que le da la droga, ¿verdad? No puede competir. O sea, una persona con droga no puede competir igual que una persona que no tiene droga. No se vale, porque está bajo el efecto de una droga. Entonces le hacen el doping. Mire, el Espíritu Santo nos tiene que estar haciendo el doping a nosotros, porque nosotros hacemos mucho chantaje. Mire, si Jehová no se hubiera presentado en el huerto del Edén, ¿quién se va? Adán y Eva, ¿cómo se hubieran burlado a Dios? Porque le cuestionaron. Tanto Adán como Eva le cuestionó a Dios en el huerto del Edén. Pero el Señor les hizo el doping. Ahora pregunto, ¿cuántas veces nos ha hecho el doping el Señor a nosotros? ¿Y cómo hemos salido? Incluso en pleno servicio, ¿cómo hemos salido nosotros? ¿Dopados o limpios? Entonces el pecado es como una droga para mí. Lo consumo, pero no lo puedo dejar. Voy a la iglesia, pero vuelvo atrás. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Tengo que aprender a tener conciencia. Yo ahora le estaba diciendo a alguien ahí, es que hay dos partes muy importantes en la vida de nosotros. Está la parte consciente y la parte subconsciente. En la parte subconsciente nosotros generalmente trabajamos, o trabaja Dios con nosotros en las noches cuando usted reposa. Hay una serie de químicos y de hormonas que se activan mientras usted duerme. Una es la de reposo, la de descanso. La serotonina, las endorfinas, sustancias del cerebro que segregan en el momento que usted tiene reposo. Por eso es importante dormir. Yo le estaba diciendo a alguien la otra vez, si usted quiere invertir en algo para usted, invierte en su cobijita, en su almohadita, en su camita y en su cobijita. Porque no hay nada como el reposo. Si usted no reposa bien en la noche, en la mañana va a estar así. ¿Por qué? Porque las sustancias no segregan, porque usted no descansó, porque usted no le permitió a esas sustancias que segreguen de su cerebro, que bajen a su cuerpo y que le den gozo, la estabilidad que necesita el cuerpo para ponerle el otro día a trabajar, ¿verdad? Como trabajamos todos los que estamos aquí. Entonces, lo que yo quiero llegar es al punto, este punto, hermanos. Yo sé que es mucha, como mucho enredito, pero todo tiene que ver con la decisión que yo tome hoy con mi vida. Y la decisión que usted tome afecta a su familia. Amén, hermanos. Toda la decisión que usted tome hoy y la semana pasada, cuando usted escuchó esta enseñanza, y si no, vuélvalo a repetir, que ahí estamos en el canal YouTube, ¿verdad? Vuélvalo a repetir. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia de mantenernos, como le dicen a los adictos. Por eso digo, es un pecado que está afuera y otro pecado es el que está adentro. Un pecado es el que se ve y el otro pecado es el de la iniquidad, el que no se ve, el más discreto. Todo está bien. Como decía mi abuela, la polla siempre sigue siendo pollita mientras no ponga huevos. Pero en el momento que ya pone huevos, ya salió de pollita a polla. Así es que de ahí, eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Bueno,
solamente esto es una introducción, hermanos, que yo quería que usted tuviera claro para lo que es el rompimiento de maldiciones. Rompimiento de maldiciones. Hoy, bueno, es la segunda parte de este tema. Y una maldición, se conoce una maldición generacional en los pecados, ya lo dijimos, o las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque personitas como son nuestros papás, nuestros abuelos, que por ignorancia, hermanos, no han sabido buscar de Dios, o porque no quieren, o porque llevan la vida suave, ¿verdad? No quieren enfrentar de una realidad de buscar a Dios. Mire, usted cuando viene a la iglesia, usted no viene a buscar al hombre. Cuando viene a la iglesia, usted no viene para que nadie lo salude. Cuando viene a la iglesia, usted no viene para que le caiga bien a nadie. Cuando viene a la iglesia, usted no viene para que lo amen. Usted viene para tener una relación viva con Dios. Ahí empezamos nosotros cuando nos congregamos. Yo vengo a la iglesia porque yo soy responsable de mi salvación. Yo vengo a la iglesia porque yo soy responsable de mi libertad. Nadie más es responsable. Ahora me va a decir usted en esta enseñanza que es cortar una maldición. Entonces las maldiciones vienen por medio de los pecados. Diga pecados. O las consecuencias del pecado. Uno dice, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Ahora vamos a ver los puntos. Bueno, son consecuencias del pecado. Pero si ya yo no practico el pecado. Sí, pero tiene las consecuencias del pecado y las decisiones traen. Dios perdona el pecado. Al hombre de la cruz, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo crucificado, estaban dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno lo estaba maldiciendo a nuestro Señor y el otro le estaba diciendo, cállate, qué mal ha hecho este. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Oiga esto. El Señor le dijo, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Él se fue dejando los pelos en el alambre, pero allá no va a tener reconocimiento la persona de nada, como lo puede tener una persona santificada, una persona que reconoce que se tiene que hacer el doping. Dígale al que está a su lado, ¿ya se hizo el doping, hermano? Cuando usted ve a una persona cristiana así muy endiablada, mándelo al laboratorio. Mándelo al laboratorio. ¿Y qué le pasó? ¿Crees que es hora de que te hagas el doping? A ver cómo sale. Ya uno más o menos sabe cómo va a salir ese examen, ¿verdad? Dopado. Sale dopado. Entonces, son consecuencias de pecados que nosotros hemos cometido. Consecuencias de pecado. Bueno, son un montón. Todavía no vamos a entrar en eso. Entonces, esa consecuencia del pecado que también hemos heredado de nuestros padres. Y yo le voy a explicar ahora lo que es la herencia de una maldición y la herencia de un pecado de papá, para que usted no se sienta muy tenso en esta noche. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado a nosotros como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Muchos de nosotros sufrimos los pecados que cometieron nuestros padres como un regalito, no tan bonito, pero ahí nos endosaron el pecado de papá y el pecado de mamá. Usted puede decir, pastora, no es justo que mi papá y mi mamá hicieron eso y eso y yo tengo que pagar las consecuencias. Un momentito, ahorita lo explicamos. Ahorita explicamos, porque yo sé que eso es un colocho que usted ha tenido por mucho tiempo. Entonces, las consecuencias también pueden llegar a formar adicciones.
un pecado de mi padre, que yo lo veo, puede hacer que yo por la conducta aprendida, yo lo repita. No hay nada más efectivo para aprender que la repetición. ¿Qué le dice usted a un niño? Diga mamá, 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 mamá. Nuestro nieto ya tiene más de 1 año y medio y ahora dice abu, nana, agua, pero empezó balbuceando. ¿Por qué? Por la repetición. La repetición nos enseña. La repetición es algo muy importante, pero también es malo. Porque cuando yo vengo con todos esos demonios, maldiciones, costumbres, adicciones, patrones de conducta aprendidos, los repetimos a nuestros hijos. Nadie da lo que no tiene. ¿Qué quieres que te dé? Si así soy yo, es lo que dice el ser humano para salir por la tangente, ¿sí o no? Usted tiene que saber que así soy yo. Y usted se calla. Porque aquí el que manda soy yo, el macho con pelo en pecho. ¿Por qué? Porque así hablaba papá, así hablaba mamá o así hablaba alguien que me crió. Entonces, esa conducta, ese patrón que se repite, trae para mi vida y para el niño consecuencias. ¿Consecuencias por qué? Porque yo repito lo que he aprendido. Diga, yo repito lo que aprendí. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy estoy en Cristo, soy una persona conocedora de la palabra, pero sigo con las prácticas. Y a veces dice, se me salió, perdón. Dígame una cosa, si se le salió, ¿dónde estaba? No diga perdón, arrepiéntase de ese pecado. Porque nos delata en un momento eufórico, en un momento de emociones que vienen a mi vida a confrontarme con una situación que estoy pasando, con una crisis, con una amenaza, y se me salió. Pues qué bueno que salga, para que alguien me ayude a entender que todavía me falta mi camino por recorrer. Amén, hermanos, aunque estemos en Cristo. Aunque estemos en Cristo, por eso estamos aquí. Entonces esas son consecuencias y esas consecuencias forman adicciones. Entonces de repente yo me doy cuenta que soy adicta. Adicta pero discreta, adicta pero cristiana, adicta pero bonita, adicta pero con la palabra de Dios. Muy tupé, ¿verdad? Muy elegante, pero lo soy. Y eso no le agrada a Dios. Son las prácticas que tenemos nosotros que romper, esas adicciones. Y vienen, por las adicciones vienen diferentes enfermedades. Y por eso nosotros, como iglesia del Ministerio Fe, enfatizamos en este tema para motivarlos a ustedes como creyentes a hacer una evaluación retrospectiva y poderme analizar y ponerme a ver y honestamente verme en el espejo de la verdad y decir, de verdad esta soy yo. Eso es lo que yo soy. Sin que nadie te haga una evaluación. Evalúate. Es más, mire, yo me evalúo sin que Randall me diga. Yo lo hago por mi salvación, porque si él se va para el cielo no quiere decir que su esposa se vaya. Eso es algo totalmente independiente. Aunque ustedes nos vean aquí santititos, que uno baja de ahí del cuarto de guerra como con alas, ¿verdad? Las adicciones son prácticas y son costumbres dificilísimo de romper. Porque desde que yo estaba chiquitita me enseñaron eso. Entonces es una repetición que vengo yo arrastrando. Y podemos ver y hacer una evaluación de nosotros, de nuestra alma, de nuestro corazón, retrospectiva, e investigar los pecados de sus padres, de sus progenitores, para ver cuáles fueron los pecados de mamá. ¿Cuáles fueron los pecados que usted recuerda de su padre? No me los diga. ¿Cuáles fueron? ¿En qué ambiente, en qué atmósfera usted se crió con su papá y mamá?
¿Era su papá casado? Entonces todos los chihuilos que nacen vamos a estar bajo el tema de no casados. Vivimos juntos, todo está bien. No. Vamos a dar un paso de fe y vamos a ordenar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ok, si estamos aquí en este taller, nos quitamos las máscaras y decimos, ay, que me den. No está bien, hay cosas que no está bien. Si Cristo viene, eso no está bien y yo no quiero eso para usted. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que investigar. ¿Qué pasó con mi papá? ¿Cómo vivía? ¿Cuáles son los pecados de mi casa? ¿Qué patrón pecaminoso persistía en esas vidas de ellos? ¿Qué fue lo que me enseñaron? Ahora entiendo, yo soy igualitito a mi abuelo que me crió. Porque mi mamá no tuvo tiempo de criarme. O mi papá se fue de la casa y ni siquiera el nombre me dio. Yo no tengo el apellido de mi papá. Tengo el apellido de mi abuela. Estoy hablando de mí. Y dice, ¿ese es el apellido de mi mamá? No, sí fue el de la abuela. Ese apellido es el que yo tengo, hermanos. Entonces yo tengo autoridad para estar aquí delante de usted, además de muchas cosas que tuve que cortar en el camino. Y son cosas que persisten en nuestra vida. Y también nos enseña que los constantes problemas en que nosotros nos metemos, salimos y nos volvemos a meter otra vez en el mismo problema. Y salimos y nos volvemos a caer en el mismo problema. Pero dije que no, esta es la última vez, yo no le vuelvo a hacer caso a ese desgraciado. Y vuelvo a caer con el mismo patas vueltas, nada más que con diferentes corbatas, diferentes tenis. ¿Te hiciste el doping? No, hágaselo. Y no puedo estar acariciando la maldición, hermanos. Una herencia de maldición no se puede chinear, no se puede acariciar, no se puede arrullar. Hay que sacarla. Es que era de mi mamá, pastora, y de mi papá. ¿Cómo me va a decir usted que esta tradición yo la quite? Ahora nos vamos a dar cuenta cómo la Biblia nos enfrenta a nosotros de fuerte. Y nosotros tenemos que mire, aguantar y hacer así, ¿verdad? Como que todo su cuerpo, para que usted reciba y para que usted aplique por el bien suyo. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? En cualquier momento, todas las señales ya están listas y yo quiero que usted se vaya con nosotros al cielo. Amén. Así es que por eso preparamos estas enseñanzas. También nos enseñan que los constantes problemas, las frecuentes enfermedades y las permanentes crisis financieras, hasta en eso se mete la maldición. ¿Qué? Mire, hay familias que todo se le cae en el pelo. Yo tengo una amiga mía es pelona. Todavía usted dice al hombre le gusta, hasta guapísimo se ven sin pelo. Pero mire, las mujeres que esto es el cuadro de la mujer, es el cabello. Pero vemos que todas son calvas en la familia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Son problemas y crisis que nosotros venimos viendo, financieras, matrimoniales, amorosas, hasta ministeriales, hermanos. Hasta ministeriales. Pero ¿cómo es eso? Si es ya en Cristo. Sí, pero no se han cortado maldiciones y no nos hemos hecho el doping para ver cómo salimos nosotros. Entonces puede ser estas expresiones de una maldición generacional que nosotros venimos arrastrando y que no nos damos cuenta. Algo para adelantarles este proceso. Hermanos, trate de no hablarle al que está a su lado. Mire, algo para adelantarlos en este proceso. Mire qué es lo que se está repitiendo en usted y apunte. ¿Hace cuánto fue la última vez que eso le pasó? Apúntelo. ¿Qué fue lo que le pasó? Apúntelo. Otra vez estoy sangrando. ¿Por qué?
si no toca ni el periodo, o ya se pasó el tiempo del periodo y otra vez está en la situación de accidentes. Usted sabe que hay muertes prematuras, usted sabe que hay maldiciones de accidentes en la familia. Vea los Kennedy. Los Kennedy fue una maldición que se desató en esa familia. Los hombres morían jóvenes y morían asesinados. ¿Y por qué, pastora, si tenían tanta plata? ¿Y qué tiene que ver la plata con las maldiciones? Entonces nosotros tenemos que buscar por qué persiste eso que todavía me está pasando a mí. ¿Por qué? ¿Será que yo todavía le abro puertas y barro y decoro la casa para que el enemigo venga a robarme lo que Dios me ha dado? Y déjeme decirle algo, hermanos, no pueden estar los dos poderes juntos. Dice la Biblia conmigo que el que conmigo no está, desparrama. O estás con las tinieblas o estás con la luz. O estás con la verdad o estás con la mentira. O sos hija del día o sos hijo de la noche. O sos hijo de la verdad o sos hijo de la mentira. O sos hijo de la bendición o sos hijo de la maldición. Pero yo tengo que saber para poder trabajar. Eso no tiene nada que ver. Mire, ahora que viene la Navidad y venimos a tomar todas las fiestecitas. Mire, por aquí me invitan una birra, por aquí chupo vodka y por aquí me sirven un roncito y por aquí vamos otra vez al motel. No, hermanos, tratemos de arreglar de verdad, de verdad. Y es algo que me impulsa, ¿verdad? Y me debilita. Y cuando me doy cuenta, he orado, he venido al culto y vuelvo a caer. Pero si soy cristiano, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuántos pastores han roto sus matrimonios porque se van con las ovejas a dar un paseíto por el Edén? Y no es el huerto. Porque está en mi haber. Y cuando yo me doy cuenta, tengo cuidado. Tengo más cuidado. Como los chicos de la iglesia se ponen de acuerdo y nos vamos tenía un pastor, una iglesita por aquí cerca. A los chiquillos, el pastor le enseñaba pornografía. No es malo masturbarse, mastúrbate. Y después vámonos a tomar una birrita ya, solo entre cristianos, eso sí, porque esto es cristiano, nada más cristianos. Mire, al diablo se iba a ir ese hombre, al infierno se iba a ir, se le iba a llevar al diablo. ¿Cómo es posible? Y él mantenía su pensamiento de que así tenía que ser. ¿Por qué? Porque los jóvenes cristianos necesitan un ambiente de solo cristianos entre cristianos. Por aquí hay una iglesia cerca donde los matrimonios, yo no sé, hay una palabra en inglés donde se cambian las parejas. Eso. Pero solo hay cristianos. Entonces llegan a la reunión, todos con carro, se toman unas cuantas frías en la mesa redonda y tiran las llaves. ¡Sí! Al que le cayó la llave, ese se lleva la vieja o el viejo. Y no pasa nada. Después, bueno, nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Sí, claro, pero en cristianos, solo entre cristianos. Pecados de cristianos. ¿Y los ocultos? Entonces nosotros abrimos esa puerta para que se vuelva a repetir la maldición. ¿Cuándo se va a ir la maldición si yo no rompo con el pecado? Nunca. Por eso es que el pecado, hermanos, escuche esto, se hereda primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. ¿Por qué? Porque el pecado se repite de los padres a los hijos. Por eso es el tema que se dice, pero ¿qué culpa tengo yo de que el viejo de mi padre haya pecado con esto, con esto, con esto, y yo cargue con el pecado de mi padre? No es así. No es así. Es que aquí me queda muy fácil la corbata, ponerme la corbata de mi papá y hacer lo mismo que él hizo, pensando en que bueno, eso es una conducta aprendida y yo lo puedo hacer.
Si este es el caso, entonces no podrá librarse de esa condición, a menos que se pueda romper en una renuncia y pueda usted llevar liberación. Y yo les voy a enseñar a hacer una autoliberación, porque nosotros tenemos que ser muy sinceros y trabajar en mí, no que me hagan, mire, óreme, sáquenme los demonios, hágame una limpia. Un día una señora me dice: pastora, ¿cuándo me va a hacer una limpia a mi casa? Le digo: no hago eso. ¿Cómo una limpia? ¿Qué es eso? Usted no me pida que le vaya a hacer una limpia, hermanos. Capaz que le limpio con un doping ahí. Entonces, si usted ha nacido de nuevo y conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y vive en obediencia, pero a pesar de todo eso usted sigue viendo las maldiciones asomarse en su vida, ¿me están entendiendo? Tenemos nosotros que ver que es el momento de cortarlas, porque quedó abierta esa puerta y su vida está en peligro. ¿Por qué se repiten las maldiciones? Porque hay una puerta abierta. Diga: puerta abierta. Cuando yo dejo la puerta abierta, ¿usted cree que yo dejaría esta puerta abierta y me voy para mi casa? El día siguiente, ¿qué encuentro? Nada. ¿Ok? Entonces lo mismo pasa. Hermanos, vean, es tan fácil decir 2 y 2 son 4. Pero cuando está una cosa que se repite y se repite, por no tener interés en trabajar en mí, porque estoy acostumbrado a que me lo hagan, que me lo saquen, que me hagan la limpia, que me saquen los chamucos. No, así no se obtiene el reino de los cielos. Y eso es para morir, pero para vivir aquí tenemos que vivir en prosperidad, amén, en paz. La Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que estar creciendo, ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta llegar arriba y saber que estoy full con Dios. Nuestra vida tiene que ir así, hermanos. Tenemos que saber que Dios quiere lo mejor para nosotros. La pregunta es: ¿qué quiero yo para mí? Ok, un padre de familia se sacrifica, se esfuerza, da todo lo que tiene. Hijo, yo quiero que usted estudie, que vaya, lo estoy poniendo en un colegio bueno para que usted saque buenas notas, para que sea un hombre de bien. Pero si el chiquito no quiere, ni Dios puede. Hay cosas, ¿sabe?, que Dios no puede hacer. ¿Sabía usted eso? Dios no puede hacer algo que usted no quiera, porque Dios no me hizo robot. Ahora está la moda de los robots, ¿verdad? China está, pero exactamente con miles de robots en ensayo y ya en práctica también por todo el mundo. Yo no soy un robot. Yo tengo la mente de Cristo. Yo soy diferente. Entonces tengo que trabajar conscientemente con todos mis males y todas mis maldiciones, enfermedades que se vienen dando. Por eso el médico dice: y dígame una cosa, con ese problema de azúcar en la sangre, ¿habrá alguien en su familia que sufra de esto? ¿Que tenga este padecimiento? ¿Y por qué lo pregunta? Si es un médico científico en lo natural, no se lo pregunta a usted en lo espiritual. Es algo que se hereda y tenemos que averiguar para romperla. Entonces, nosotros también tenemos que saber, y por eso fue la enseñanza de la sanidad interior pasada, y creo que usted muy inteligentemente vino, se preparó y sanó su alma. ¿Cuántos vinieron a sanidad interior? Y sanamos el alma, pero hoy vamos a enfocarnos en cortar las maldiciones ancestrales y generacionales. Amén. Amén. Ok. Dice Éxodo capítulo 20, verso 4 y 5.
dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí dice, de los. Vea la diferencia. El Señor no está diciendo que usted va a cargar con la maldición de su papá. Si usted se para en la brecha y dice, yo corto con esto, consagro mi vida y yo amo al Señor, no lo aborrezco. Ahí está la diferencia. Las maldiciones no se transfieren cuando usted hace un corte, cuando usted deja de aborrecer al Señor, porque aborrecer al Señor es tener ídolos. Esto fue el discurso que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Le presentó los 10 mandamientos. Pero sobre todo esto, lo más importante, hermanos, dice que Él visita la maldad de esas generaciones. Y dice, termina diciendo, de los que me aborrecen. Ahora, agárrese ahí, póngase el cinturón con lo que le voy a decir. Cuando yo peco y conozco a Cristo como mi Señor y he entregado mi vida a Cristo y sigo practicando el pecado, con mi pecado le demuestro a Dios que lo aborrezco. Ay, pero ese pecado no es para mí porque yo soy cristiana. No, la pregunta no es eso. Aquí dice, no es que usted sea cristiano o no sea cristiano, sino que aborrece a Dios o lo ama. Con sus prácticas, ¿qué le demuestro yo a Dios? Porque no son palabras, hermanos, son hechos. ¿Cuántos me aman? Para lo que viene. Si yo amo a Dios, si yo amo a mi esposo, desde temprano que me levante, yo no soy mucho de decir te amo, te amo, te amo, te amo. De verdad no soy mucho de eso. Pero Él sabe que yo lo amo, porque se lo demuestro. Claro que le digo que lo amo, te amo, mi amor. Pero desde temprano yo soy la chef de él personal. ¿Sí o no? Diga. Diga, Ray. ¿Qué quiere comer? Dígame lo que sea y yo le hago. La ropa la tiene guindando en sus ganchos perfectamente planchados. Él no tiene ninguna arruga en la camisa, nunca. Sus camisas se las lavo a mano. Sus medias se las lavo a mano. Le pongo perfume especial a la ropa de él. Le hago la comida que él quiera. Lo dejo reposar cuando él necesite. Le ayudo en todo lo que él necesita que yo le meta la mano. ¿Para qué decir tanto te amo si no se lo demuestro? Ok, ¿se amarró? ¿Se amarró? ¿Se amarró? El tema es, con sus hechos, todos los días desde que usted amanece, ¿le demuestra a Dios que lo ama? Con lo que usted hace para Dios, usted lo primero que usted hace al día, ¿le demuestra a Dios que lo ama? ¿O lo hace una vez por semana? ¿O 2 veces por semana? ¿O 3 veces por semana? Dígame usted cuántas horas tiene el día. ¿Sabe qué dice la Biblia? Orad sin cesar. Eso no significa que yo doble las rodillas todo el día. Es que lo tenga aquí mientras trabajo, que lo tenga aquí mientras cojo el tren, que lo tenga aquí mientras arreglo el carro, que lo tenga aquí mientras estoy cocinando, y que yo
en todo tiempo le esté demostrando al Señor con mi vida cuánto lo amo. ¿Me entiende, hermano? ¿Cómo se activa la maldición entonces? Cuando yo le demuestro al Señor con mi vida: Señor, tú sabes que te amo. Trabajo honradamente, honestamente. Trato a mi prójimo como se merece él, como me dice la Biblia. O estoy esperando un momento para decir: mira, vistes aquella vieja que vi en el supermercado, ahora que fui a la carnicería, estuve en la verdurería, fui a Levi's y vieras que, hay un principio en la Biblia y dice el Señor: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ¿sabe cuándo lo vimos? No cuando Jehová lo dijo, sino cuando Jesucristo vino a la tierra y le agrega eso. Lo amarás con todo lo que tienes y a tu prójimo. ¿Cuánto me amo yo? Ay, yo no quiero cortarme un dedo. Yo no quiero cortarme una pierna. Yo no quiero cortarme la cara. Yo me amo. Yo amo mi cuerpo porque yo necesito estar fuerte, tener mucha energía. Yo no quiero, yo me amo. Dice: ay, no, uno no tiene que amarse, perdón. Así. Cuando mi esposo va a salir, le digo: ¿dónde va usted con esa ropa? Ahorita vengo. No, señor, usted así no me sale. Usted tiene que andar como un popi. ¿Sí o no, pastor? ¿Sí o no, Randall? Vea, yo lo reviso antes de venir a la iglesia. Le digo: córtese esos pelos de la nariz. Ya le salieron pelos en las orejas. Vaya, hágase el corte. Y lo reviso desde la cabeza hasta los pies. Los zapatos, cámbieselos, esos no le van. Porque no es vestir, es hacer. Cuando usted está aquí y usted le demuestran amor, wow, qué rico se siente usted. Que estamos cansados de que la gente nos señale y nos diga barbaridades, usted, No, qué rico sentirse amado, ¿sí o no, hermanos? Y la Biblia dice que las maldiciones persisten en la gente que lo odia. Entonces, ¿cómo se activa una maldición? ¿Por medio de mi Padre? Sí, pero en el momento que yo recibo a Cristo y le conozco como mi Salvador, depende de mí. Si yo sigo aborreciendo lo que mi padre aborreció y mi madre aborreció y mi abuela aborreció, usted me puede decir: pero mis padres eran muy religiosos. Yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de salvación. Entonces, si yo aborrezco a Dios con mis hechos, sea lo que diga, sea lo que haga. Uy, ya se me fue el tiempo, hermanos. Entonces ese aborrecimiento, escuche esto y con esto termino, hermanos. El aborrecimiento mío activa la maldición en mi vida. Por eso el dolor no se va, la enfermedad no se va, la crisis económica no se va, las maldiciones de accidente no se va. ¿Será que el pecado que está en mí activó la maldición? Dígalo con palabras. Más fuerte. Que Dios les bendiga, hermanos. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie.